Hola, ¿qué tal, inversores? Bueno, ¿cómo podemos capear la volatilidad? Eso que hace que suba mucho y bajen mucho las acciones y nos pone un poco nerviosos. Y es que en este vídeo te voy a decir una buena forma para capear esos movimientos en bolsa que son con unos buenos dividendos. En este vídeo te voy a traer acciones con buenos dividendos. ¿Cómo puedes aprovecharte de los beneficios ocultos de los dividendos? Te traigo también muchas ideas de inversión y sectores con dividendos interesantes. Te digo cómo puedes evitar las trampas de valor que les cuestan muchísimo dinero, sobre todo a la gente que le van los dividendos, y todo eso está ordenado de peor a mejor, por lo que lo mejor va a estar en el final. Las mejores acciones van a estar al final de este vídeo. Mi nombre es Diego Pérez Abascal, soy MBA y analista de bolsa, analista de renta variable, y quiero que aprendas a invertir de la forma correcta. Vamos a ver los beneficios ocultos de los dividendos. Y es que esto lo puedes ver de forma gratis en en esta página, por ejemplo, de investing.com. Hay dos cosas que me parecen a mí bastante importantes de los dividendos que hace que tenga ciertos beneficios ocultos, ¿vale? Que la gente no lo ve a simple vista, ¿vale? Estos, pues te los voy a decir en un momentito. De momento sabemos que los dividendos dan garantías de que las empresas son solventes. Si las empresas no dan dividendo, lo más probable es que, es bastante más probable que sean empresas que tengan una solvencia baja, ¿vale? Pero claro, esto es en porcentaje. Hay acciones que son muy buenas, que no dan dividendo, y acciones que son muy malas, que no dan dividendo, ¿vale? También es que... las empresas que dan dividendos, sabes que tienen cierto músculo financiero, tienen cierta fortaleza, ¿vale? Que puede que otras acciones que no dan dividendo no tengan esas ventajas competitivas o esa fortaleza o ese músculo económico. Y es que ahora sí te voy a decir estos dos beneficios ocultos. El primero es que puedes saber si una acción es buena o no mirando solo los dividendos. Lo más normal es que los dividendos sean un porcentaje del beneficio por acción. Esto quiere decir que, por norma general, si sube el beneficio por acción, también suben los beneficios, ¿vale? En este caso te he mostrado un ejemplo de esta compañía que es Canadian National Railway, que lo que han hecho ha sido subir el dividendo a lo largo de los años. Nos vamos a centrar en cuánto por ciento sube el dividendo. En este caso, han hecho dos subidas en este año y medio. Las dos han sido más o menos del 7%. Entonces, si tú no miras nada más, ya puedes intuir que esta compañía va a crecer los beneficios un 7%, o eso es lo esperado. ¿Por qué? Porque si suben el dividendo un 7%, sobreentendemos que los beneficios han subido más o menos lo mismo. Y además aquí puedes mirar las fechas anteriores y puedes ver cuánto ha subido el dividendo a lo largo de los años. O dicho de otra forma, cuánto ha subido los beneficios, cuánto ha crecido la compañía, ¿vale? Y básicamente, si en los últimos 5 años, por ejemplo, ha subido el dividendo a una media de, el 7%, por ejemplo, pues lo más probable es que en los próximos años suba ese beneficio y ese dividendo en línea con el resto de los años, ¿vale? Entonces, ya tienes una buena forma de analizar la compañía sin rascarte mucho la cabeza. Y es que el segundo beneficio oculto de los dividendos es que puedes hacerte una idea de si estás pagando mucho o si estás pagando poco en función de la historia, ¿vale? De la historia de la compañía. Muchos me decís, no, ¿cuál es el PER perfecto? ¿A partir de qué PER está bien o qué PER está mal? Depende de la compañía. En este caso, por ejemplo,
estamos viendo que la compañía da un dividendo que roza el 2%, a veces 1,90. Eso quiere decir que si tú estás comprando una compañía o esta compañía, el día que te pague un dividendo del 2,5, por ejemplo, eso significa que estarías comprando la compañía en un rango de valoración más barato que el promedio, ¿vale? Recuerda que si sube la rentabilidad por dividendo, normalmente es porque el PER está bajando y viceversa. ¿Qué es lo que pasa? Que es que si tú esta compañía, por ejemplo, la compras a 1,5, estarías comprando la compañía más caro que la media histórica. Entonces, igual tienes que tener más cuidado a la hora de invertir en la compañía. Si te fijas, esta compañía pues prácticamente está cotizando a unos múltiplos que son el promedio, entonces un múltiplo de dividendo o una rentabilidad por dividendo. Entonces, si tú comprases hoy esta compañía, pues más o menos estarías comprándola a un múltiplo promedio o con una rentabilidad promedio de los últimos años. Entonces, bueno, ya gracias a esto puedes saber si estás pagando mucho o estás pagando poco por esta compañía. Y bueno, o sea, ¿qué es mejor? ¿Un dividendo alto en porcentaje o que este dividendo, sea el que sea, te lo vayan subiendo, te lo vayan creciendo? ¿Qué prefieres? Te voy a dar un momento para pensarlo y es más, me gustaría saber tu opinión. Quiero que esto sea un poco dinámico, no que yo esté aquí dando la chapa y tú en tu casa y tranquilamente, no, hombre. Yo quiero que sea algo dinámico, quiero ver que estés ahí, entonces me gustaría que me dijeras qué prefieres. Una acción con un dividendo muy alto, por ejemplo, del 8%, sin crecimiento. ¿Qué prefieres? ¿Un 4% anual con crecimiento del 5% o un dividendo pequeño del 1% con un crecimiento del dividendo del 10%? ¿Vale? Yo te voy adelantando que lo mejor va a estar al final del vídeo, entonces vamos a ir de lo que yo creo que no es tan bueno a lo que es mejor, pero en cualquier caso esto depende de lo que tú quieres o de lo que prefieres, ¿no? Entonces recuerda dejármelo abajo en los comentarios y vamos a ver cada uno de los casos. El primer caso es los dividendos muy altos, ¿vale? Estamos hablando de dividendos que acaban siendo una vaca lechera o acaba siendo un bono que te está sacando dinero todo el rato, ¿no? Tengo que decirte también que cuanto más dinero repartan a los accionistas, menos dinero tienen estas empresas para crecer. Bueno, estas y todas. Este tipo de compañías encajan bien dentro de una estrategia de jubilación o, por ejemplo, para pagar los gastos de una hipoteca, créditos o similar. Al final del día, invertir es una decisión racional y es una decisión económica. Si tú tienes que elegir entre pagar una hipoteca, digamos que tú la conseguiste al 5% o a la tasa a la que la hayas conseguido o el crédito, lo que sea, y tienes una acción que, por ejemplo, te da un 8% de dividendo, ¿en dónde prefieres meter el dinero? ¿Prefieres reducir la hipoteca o prefieres invertir en este tipo de compañías? ¿Qué es lo que pasa? Que es que esto es una decisión racional. Si somos racionales, pues obviamente te interesa más invertir en esta compañía, por ejemplo, que te da un dividendo muy alto y con los dividendos de esta compañía pagar los intereses de la deuda, ¿vale? E incluso reducirla un poco si es posible, pero gracias a los dividendos de esta compañía. Si tú tienes una hipoteca tipo fijo, claro, esto es importante, a tipo fijo, y yo entiendo que este dividendo no va a crecer, por lo que, oye, igual te compensa más, ¿sabes? Y esto ya es una decisión personal, dependiendo de lo que quieras o no quieras, pero igual te compensa más tener una acción de muy alto dividendo para pagar los intereses y además algo del principal,
que directamente repagar la hipoteca o el crédito. Y es que aquí hay que tener en cuenta que hay trampas de valor en estos dividendos muy altos. Y es que un dividendo muy alto no suele ser sostenible, por lo que hay que vigilarlo. Yo siempre tengo en mente este caso, el caso de Línea Directa, me impactó muchísimo, más o menos por esta altura, cuando la compañía debía de estar cotizando a €80. Sale un gran gestor de fondos español y las caras lo dicen todo. Le preguntaron, ¿qué opinas de Línea Directa? ¡Buah! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! Vaya caritos. Grandes ventajas competitivas, la directiva alineada, buen dividendo, lo va a hacer muy bien. Nosotros creemos que esta compañía va a estar cotizando a 2,20 para dentro de 1 o 2 años. En realidad fue decir eso y cayó en picado, ¿vale? ¿Por qué pasó esto? Bueno, simplemente porque hay que fijarse en lo que pasa. El resto de las compañías estaban cotizando a un múltiplo de PER 8, más o menos. Y esta compañía estaba cotizando a 16 veces. Esta es una primera señal de alarma. La segunda señal de alarma es la siguiente. La empresa hermana, que también se llama Línea Directa, cotiza en Londres, estaba cotizando a PER 8. Mismo negocio, cotizando a la mitad de precio. Entonces, tú, a poco que seas un poquitín buen analista, que tengas un poquitín de visión, te habrías dado cuenta de que si las aseguradoras en España estaban cotizando 8 veces y la misma empresa en Londres está cotizando a 8 veces y aquí está a 16, pues entonces, ¿para qué quiero yo el negocio español si puedo comprar el negocio británico que me vale la mitad, por ejemplo? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primer signo de problema, ¡zas! Otra cosa que también tiene esta compañía, ¿vale? Que la he tenido en el radar. Porque yo pensé en meterme en la compañía hasta que vi todo esto y dije, no, hombre, no me compensa. No me compensa invertir en esto si está carísimo, ¿vale? El segundo problema que tienen este tipo de dividendos y por ejemplo, esta compañía, es que esta compañía daba un 8% de dividendo, como por aquí, por esta zona, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que es que el año 2022 fue un año problemático para la compañía. ¿Y qué es lo que hicieron? Cortar el dividendo. Y el dividendo bajó del 8 al 1%. Y claro, le pegaron un mazazo en bolsa que la dejaron por los suelos. Entonces, este es uno de los mayores problemas que tienen estas compañías con dividendos altos, ¿no? Que no suelen ser muy sostenibles a largo plazo. Y ahora mismo, fíjate que está cotizando, está dando una rentabilidad por dividendo que es alta, pero claro, primer signo de problema y esto se puede venir abajo, te cortan el dividendo. Este es el gran problema de estas empresas. O igual simplemente salen a presentar resultados y dicen, mira, es que creemos que estamos dando mucho dividendo, te lo voy a recortar. ¡Hala! ¡Adiós! Y el precio en bolsa cae. Este tipo de cosas pueden pasar por dos motivos, ¿vale? Porque una empresa no es buena, entonces recorta el dividendo y adiós, o porque no crece, ¿vale? Y al no crecer, al haber algún tipo de problema, cualquier cosa, el precio se viene abajo. Vamos a ver cómo puedes evitar estas trampas de valor, ¿vale? Esto es importante saber evitarlas. Lo primero que tenemos que ver es el crecimiento, ¿vale? Si en los últimos 5 años cualquier compañía, fíjate lo que te digo, cualquiera, es incapaz de crecer el beneficio, red flag, ¿vale? Y aquí tenemos una red flag, no ha crecido el beneficio en 5 años, mal vamos, y otra red flag, ¿vale? Sí, pero es que me están dando un dividendo muy alto. Sí, te están dando un dividendo muy alto, pero si cada vez hay menos dividendo, menos beneficio, lo más normal es que cada vez haya menos dividendo. Y la segunda forma de evitarte estas trampas de valor es con el payout ratio, ¿vale? O simplemente el pago de los dividendos.
Lo más normal es que una compañía que dé un dividendo mayor o igual al 80% del beneficio por acción se está metiendo en un problema, ¿vale? Básicamente te está diciendo: no estoy reinvirtiendo en el negocio, si algo se rompe no tengo dinero para arreglarlo. Eso es lo que te están diciendo. Entonces, claro, tenemos a Verizon aquí con una tasa de pago del 95% del beneficio por acción, pues red flag. Este que tiene 400%, otro red flag. Sí que es verdad que esto puede estar afectado por algún tipo de ajuste contable, pero aún así yo le tengo que poner un red flag aquí. Entonces, fíjate cómo de las compañías más grandes solo tenemos esta y esta que, merecen la pena, de las que reparten un dividendo bastante alto. Lo dicho, empresas con un pago sostenible, dicho de otra forma, que sea un menor o igual al 80% del beneficio por acción. Si es menor es bueno, si es mayor es malo. Y empresas con crecimiento, mínimo tienen que crecer, porque si no crecen o decrecen, mal vamos. Y es que aquí te voy a dar unos ejemplos de sectores con dividendos muy altos. A día de hoy, la energía, el gas, petróleo, están dando un dividendo muy generoso. Básicamente, los inversores creen que el petróleo se va a venir abajo y por eso te lo están dando tan barato. Si el petróleo se va abajo, el dividendo sí que es verdad que puede peligrar un poco. Pero como norma general, el sector energía siempre está cotizando barato, siempre te está dando un dividendo alto. Porque también es verdad que existe una creencia de que se va a terminar el petróleo y se va a terminar pronto. Yo te digo que ese chisme lo llevo escuchando varios años, se lleva escuchando también desde 1900 y pico, y probablemente dentro de 20 o 30 años se seguirá escuchando lo mismo. La realidad es que a día de hoy hay suficiente petróleo para una vida entera, entonces no debería de ser un problema muy grave. Otro sector que está baratísimo y por tanto te dan un dividendo muy alto es el sector del tabaco. Ya sea porque este tipo de compañías son compañías que moralmente cuestionables, que los gobiernos lo van a capar rápido o por cualquier otro motivo o por cualquier otro motivo estas empresas están dando un dividendo bastante generoso. Y no sé si te has fijado, pero la gente cada vez sigue fumando más y más y más, y sinceramente yo cada vez veo más menores o más menores no, pero igual sí gente joven fumando, y me parece un poco triste. También tenemos el tema de los seguros. Los seguros son un sector que no crece, ¿vale? Es muy difícil crecer en el sector seguros, y lo que hacen es dar un dividendo muy generoso a los accionistas. Ojo con los seguros, ¿vale? Porque un año malo puede contrarrestar 5 años buenos. Sí que es verdad que hay nichos de negocio, ¿vale? Como en el que está invertido Warren Buffett, y esto es muy importante. Nicho de negocio en el que está Warren Buffett. Mucha gente ama los seguros porque Warren Buffett tiene una aseguradora y le encantan y es el mejor negocio del mundo, pero en realidad no lo son, y Warren Buffett está en un nicho bien concreto, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si la compañía de seguros está bien diversificada y hace bien los deberes y no comete un error de bulto o simplemente no tiene mala suerte, puede ser una empresa que te dé unos dividendos bastante generosos. Y es que es importante hacer filtro, porque aquí ponemos otra vez el filtro. Vemos cómo estas compañías están creciendo un poco más, pero ya empezamos a quitar acciones otra vez
acciones que dan un pago muy alto, otro enorme, ¿sabes? Empezamos a quitar acciones. Si te fijas, después de hacer este filtro, todas y cada una de las acciones que me han pasado el filtro son acciones petroleras. Por eso te digo que es que dan dividendos bastante generosos, del 5%, este no da tanto, 4%, entonces son dividendos tirando a altos. Y vamos a ver también empresas de tabaco y de seguros que dan más de 5% de dividendo, ¿vale? Hoy estoy un poco espeso, pero bueno, es lo que hay. Si te fijas, tenemos mismos problemas. Esta pues ya la he hablado. Esto me da no sé qué de que el pago sea negativo, por lo que vamos a tacharla por si acaso. Este también da un dividendo bastante alto, un dividendo bastante alto en función de los beneficios. Esto no tiene por qué ser una señal de alarma, una red flag, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que vigilarlo por si acaso. Tenemos a Allianz, AXA, Zurich Insurance, bueno, todo seguros. Tenemos Altria, esa compañía de tabacos que también da un pago bastante alto, ¿vale? Entonces hay que tener ojo con estas compañías. Más seguros, Swiss. No, son acciones que, lo dicho, muy interesantes siempre y cuando no haya ningún problema. Y es que si yo tuviera que invertir aquí, lo primero que haría es darle un buen like, sígueme si no me sigues y activa la campanita para que te lleguen todos mis vídeos. Y ahora sí, si yo tuviese que invertir aquí, buscaría ganar dinero tanto en bolsa como con el dividendo. Un error muy grave de muchos inversores es ver un dividendo, por ejemplo, del 4% y decir, ¡ay! Pues un 4%, venga, voy a comprarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que es que tú compras esa acción, cae en bolsa un 50%, ¿no? Entonces, pierdes la mitad de tu dinero por un dividendo del 4%, y a mí me pasó, cuando empezaba a invertir cometí este error y nunca jamás lo vuelvo a hacer. Siempre hay que ganar dinero tanto con la inversión como tanto con el dividendo. Sí que es verdad que si ya te has jubilado o estás muy cerca de jubilarte, prácticamente te da igual siempre y cuando que se venga abajo en bolsa, siempre y cuando te sigan pagando el dividendo, ¿no? Pero bueno, buscaría un dividendo estable y que no lo recortasen, ¿vale? Esto es bastante importante. Yo creo que el tema, buscaría algo en el sector petróleo y gas, algo que sea más bien de nicho, que esté resguardado un poco, y echaría un ojo a las acciones inglesas. ¿Por qué? Porque las acciones inglesas tienen unos impuestos sobre el dividendo que es bastante bajo, y si vives en España ese impuesto yo creo que es del 0%, pero yo no tengo estas acciones, así que no sé, no te puedo confirmar si el dividendo, la retención en origen es del 0% o es del 10%, no lo sé. También buscaría las LPs, ¿no? Las Limited Partnership o las Master Limited Partnership o MLP. Estas compañías son muy interesantes, sobre todo las Master LP. Estas en concreto son compañías que tienen fecha de caducidad. Básicamente se forma una compañía para excavar un pozo petrolífero, y el día que se acabe el pozo petrolífero se termina la empresa. Digamos que igual la crean y tiene un vencimiento de 10 años, por ejemplo, ¿no? Y durante esos 10 años te está dando dinero. Igual te da un 10% o un 20% de rentabilidad por dividendo, pero también es verdad que sabes que en cuanto se termine el tiempo o el recurso, ya no ves un euro, incluso la empresa puede irse a cero, ¿vale? O las sociedades limitadas. Estas compañías tienen una fiscalidad especial, sobre todo en Estados Unidos, y te permiten pagar menos impuestos, especialmente en dividendo. Y estas compañías también las puedes llevar a Delaware, por ejemplo, las puedes llevar
¿cómo se llama esto? A las Caimán, no, a Bermudas, y puedes conseguir un dividendo con una retención de prácticamente cero en origen. Esta compañía, por ejemplo, lo busqué en internet, MLP, y me salió esta compañía, me pareció, interesante. Una compañía que se dedica al petróleo, fíjate cómo ha crecido bastante en los últimos años, especialmente desde 2021, porque 2020 es un año un poco especial, ya sabes lo que pasó, entonces es normal que el petróleo estuviese cotizando barato. Vale, esta compañía te va a dar un dividendo, por ejemplo, bastante alto. No, yo pues, si te soy sincero, esto, lo que he dicho, he buscado en internet alguna que me pareciera mínimamente interesante. Y te la traigo aquí, este ejemplo en concreto, pero ya sabes que antes de invertir en una acción tienes que siempre analizarla y antes de meter tu dinero. Y es que vamos a ver qué esperar de acciones con crecimiento, pero también con un dividendo alto. Estas acciones pues tendrán un dividendo que rondará el 3%, normalmente van entre 2 a 4%. Estas compañías son compañías que están hechas para batir a la inflación. Eso es lo que quieres, ¿vale? Quieres batir a la inflación, quieres un dividendo, sí, pero que ese dividendo te lo vayan subiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tus gastos de vida van subiendo con el tiempo. Si te fijas, ha habido una inflación enorme, ¿vale? Y tú lo que quieres es, oye, yo antes me compraba como en el dividendo, digamos que 10 cafés, y ahora al año siguiente solo me puedo permitir 9 cafés. Vale, pues lo que quiero es que mi empresa me suba los dividendos para poder mantener mi poder adquisitivo, por ejemplo, de 10 cafés. 10 cafés al mes, por ejemplo. Estas empresas tienen más calidad que las anteriores. Lo más probable es que suban más en bolsa y que a la larga te den más dividendos que las acciones anteriores. Más dividendos a nivel tanto en porcentaje, tanto a nivel como acumulado. Acumulado te van a dar más dividendo y va a llegar un día en el que el pago anual va a ser más alto que las acciones que te dan mucho dividendo. Pero claro, tienes que esperar unos años. Estas acciones son buenas para la jubilación, ¿vale? Porque estos dividendos te van a subir más que la inflación, ¿vale? Y vas a poder mantener tu capacidad adquisitiva. Vas a poder comprarte las cosas que antes te podías comprar, pues gracias a ese dividendo vas a seguir pudiendo comprártelas, ¿vale? Y es que aquí hay ciertas trampas de valor en estas empresas que tienen dividendos con crecimiento. Coca-Cola es un ejemplo claro, bastante claro, que por esta fecha, más o menos, estaba cotizando a unas 30 o 35 veces PER, cuando ahora está cotizando a 25. Y es que no tenía ningún tipo de sentido que esta compañía estuviese cotizando este precio y tenías a Google, que tenía muchísimo más crecimiento, a 20 veces, tenías a Meta, Microsoft, incluso por estas fechas estaba más barata todavía. Y es que aquí tienes que tener cuidado, ¿no? Tienes que tener cuidado de no comprar caro, porque si no compras caro, tus acciones no van a subir, si compras caro, tus acciones no van a subir tanto en bolsa o quizás ni suben. Si tienen un crecimiento demasiado bajo, que puede ser igual o inferior a la inflación, pues básicamente no te sirven. Y tienes que tener mucho ojo de si estás asumiendo demasiado riesgo, ¿vale? Estas compañías pues parece que son bastante buenas hasta que te das cuenta de que estás asumiendo un riesgo que no compensa el dividendo o no compensa el crecimiento de este dividendo. Y es que te voy a dar ejemplos con sectores de dividendos altos. Que por cierto, si quieres comentar alguna idea, pues lo que te he dicho, quiero que sea un poco dinámico. Quiero saber que estás ahí también. Quizás con tus ayudas le ayudes a algún otro inversor a invertir mejor, ¿vale? Tenemos sectores interesantes que son los servicios públicos, el agua, la luz y el gas, ¿vale? Son sectores bastante interesantes. Aquí tienen mini monopolios locales, ¿no? Normalmente hay una empresa de agua,
una empresa de electricidad, una empresa de gas, o si no tienen como ciertos acuerdos con el gobierno, ¿vale? Al final estas empresas dependen mucho del gobierno, están hipotecadas hasta arriba, pero a cambio tienen cierta protección de que no le van a montar una central nuclear al lado, por ejemplo, o una central eléctrica. Entonces, también el gobierno suele meterle mano ahí para que estas compañías ganen dinero, pero no mucho, porque si no, no sería bueno para las elecciones, ¿no? Otras empresas que son bastante interesantes son empresas de comida y de bebida. Sabes que estas compañías van a seguir subiendo los precios año tras año, y estas compañías pues son compañías defensivas. Es muy raro que oscilen mucho en bolsa, y también es muy raro, también es verdad, que crezcan mucho. Pero si tú combinas el crecimiento más el dividendo, puedes conseguir una rentabilidad que es muy interesante. Y yo creo que de los mejores sectores que hay es el sector inmobiliario y el sector de infraestructuras. Estos sectores tiran mucha caja, o dicho de otra forma, generan mucho dividendo. En el caso de las infraestructuras, que yo creo que es el nicho más interesante de todos, te tiran mucho dividendo y además crecen bastante. Yo creo que a nivel crecimiento más dividendo es de lo mejorcito que hay, está muy balanceado. Y bueno, y luego tienes el sector inmobiliario, pero yo me refiero aquí a los REITs, ¿vale? REITs, SOCIMIs o como se llamen en tu país. Estas compañías son empresas que se dedican a cobrar el alquiler. Suelen ser bastante estables, no suelen dar mucho problema y la gente lo quiere por dividendos. Y normalmente van subiendo los precios 2-3% cada año, y eso pues también se ve reflejado en el beneficio, que suele crecer un poco más por el apalancamiento operativo que tienen y apalancamiento financiero. Acciones con dividendos de entre el 3 y 6%, bueno, pues también salen algunas petroleras. Tenemos esta farmacéutica Nestlé. Bueno, seguro que consumes productos de Nestlé, ya sea chocolate, ya sea bueno, pues cereales, de todo, ¿no? Tienen muchísimas cosas. Más petroleras tienen Coca-Cola y Pepsi, otra farmacéutica y otra petrolera. Para mí las acciones más interesantes, si las compras por ejemplo a un buen precio, pueden ser las tipo Pepsi, Coca-Cola, buenas marcas, calidad, crecimiento. Nestlé está bien, pero si te fijas tampoco crece mucho. Entonces, bueno, estas compañías pueden ser bastante interesantes. También está Realty Income, por ejemplo, con el ticker O, que puede ser bastante interesante. Yo estoy bastante picado con ella, ¿no? Si te voy a ser sincero, siempre he querido comprarla, pero siempre me da no sé qué de... Y si el tipo de cambio está en mi contra, ¿qué es lo que pasa? Que si tú cobras en dólares, o si vives en Estados Unidos, o si te da igual, pues puede ser una opción bastante interesante el caso de Realty Income. Si te fijas, la compañía sigue creciendo, ha crecido bastante en los últimos años, pero no a nivel de por acción. Es una compañía que te da un dividendo mensual. Entonces tú sabes que a final de mes o el día 15 vas a cobrar. ¿Vale? Vas a cobrar, entonces, bueno, pues vas cobrando como si tú tuvieras una casa alquilada. Es un negocio bastante interesante. Tiene unas características de protección que son bastante buenas, y además el sector del real estate, al menos los REITs, es el sector que más ha crecido a partir del año 2000, ¿vale? Estamos hablando de que igual ha crecido un 10% anual contando dividendo más crecimiento en bolsa, más que las tecnológicas, más que las financieras, y además te da un dividendo bien generoso. Y es que si yo tuviera que invertir en este tipo de compañías, buscaría empresas que suban el dividendo, y con las subidas en bolsa, o sea,
las subidas del dividendo y las subidas en bolsa superen la rentabilidad del Standard & Poor's. Vamos, que yo quiero ver un retorno total al accionista de, retorno total al accionista de más del 8%, ¿vale? Si no, pues yo creo que compraría un fondo del S&P 500 y carretera. Y también buscaría dividendos por encima de la inflación, ¿vale? Un crecimiento de los dividendos, mejor dicho. Si me suben el dividendo y me lo suben un 1%, por ejemplo, o un 2%, pues como que no me compensaría. Es como, pues, ¿para qué? ¿Sabes? Entonces, eso es lo que haría yo. Y bueno, si te está gustando este vídeo, recuerda darle un buen like, sígueme si no me sigues y activa la campanita para que te lleguen todos mis vídeos. Las mejores acciones son estas, pero claro, también depende de lo que estás buscando, son las acciones de alto crecimiento y dividendo bajo. ¿Qué es lo que pasa? Que es que estas compañías las compras no de hoy para mañana, sino de hoy para el futuro. ¿Vale? Se conocen como compañías de dividend growth, crecimiento de los dividendos, y tienen un dividendo que es bajo, del 1%. Estas acciones suelen crecer mucho más rápido que el mercado, y esto es lo que tienes que buscar, que sean acciones que crezcan y que lo hagan por encima del mercado para que luego con el dividendo puedas conseguir una rentabilidad un poco mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de compañías son con las que se construyen el patrimonio, ¿vale? Al principio tenemos un patrimonio pequeño, ¿no? Sobre todo si estás empezando o si ya tienes 20, 30, 40 años y quieres crecer tu patrimonio para que algún día, pues, tengas unos ingresos por dividendo decente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que es que esta compañía, por ejemplo, puede dar $1 por año. Pero es que resulta que crece y de aquí a 5 años, por ejemplo, te sube el dividendo a 2%. Y sigue creciendo y luego con el paso de los años te lo sube a $4, $8 por acción, por ejemplo, 16, ¿vale? Y llega el momento de tu jubilación, oye, pasan muchos años y resulta que te da un dividendo enorme. ¿Vale? Te da un dividendo enorme que te merece muchísimo la pena, que igual además te crece el dividendo pues algo así como un 8% anual, un 10% anual, ¿vale? Muchísimo más que tu sueldo. Y gracias a estas compañías puedes conseguir un patrimonio muy grande. Aquí hay ciertas trampas de valor en acciones con un dividendo bajo. Y es que yo creo que es el caso de Starbucks, que lo miramos hace poco, y es que ha subido en bolsa los últimos 5 años, no ha subido mucho, ¿vale? Se ha quedado atrás. Otro problema sería acciones de bajo crecimiento. Si tienes bajo crecimiento y además te dan un dividendo bajo, pues ¿para qué las quieres? No. El problema de Starbucks es que tiene, fíjate, que muchos vaivenes, mucha volatilidad en bolsa y al final hay acciones que crecen muchísimo más de forma bastante más estable. Esta compañía a día de hoy te está dando un dividendo bastante alto, pero esto no es muy normal. Normalmente da un dividendo mucho más bajo, pero como ahora mismo está barata, ¿vale? Está tirada por los precios, está tirada por los sueldos, la gente no la quiere, entonces pues tienes una rentabilidad que es alta, ¿vale? Es lo que pasa, mucha gente tiene unas expectativas muy altas, la compra aquí pensando que va a ganar dinero y luego se da cuenta de que los resultados son mediocres, ¿vale? Entonces estas son trampas de valor en este tipo de compañías, o simplemente una compañía que crece mucho, hay muchas expectativas y de repente pierde las ventajas competitivas. En bolsa, se viene abajo. Este tipo de compañías pues son un poco peligrosas, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Lo que quieres es un crecimiento más o menos estable y que a 5 años se vea claramente una tendencia hacia arriba, ¿vale? Y cuando digo claro, yo aquí veo una S, entonces
o Ondas. Entonces no sé yo si me gustaría tener este tipo de acciones en mi cartera. Y es que estos son sectores con dividendos bajos y crecimiento alto. Aquí te voy a decir un par de sectores, un par de acciones, pero si quieres saber más de este tipo de compañías que son muy buenas y muy interesantes, te dejo un vídeo por aquí arriba de acciones de Dividend Growth, de compañías que crecen mucho los dividendos y que son muy interesantes. El software es una compañía típica que crece mucho y además te suele dar un dividendo bastante bajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te digo? O sea, al principio el dividendo es de $1 y luego va creciendo y pasa a 2 y luego a 4 y luego a 8 y luego para cuando te quieras dar cuenta ya te está dando una cantidad de dinero bastante alta, pero tienes que esperar, tienes que dejar que crezcan, que hagan su trabajo. También la industria es un sector bastante interesante. Normalmente la industria, si el país está saliendo adelante, si lo está haciendo bien, suele crecer más que la media. Al final, digamos que la inflación, mejor dicho, el PIB de un país crece un 3% más o menos. Este tipo de compañías suelen crecer en ventas un poco más, porque sube más o menos lo que sube el PIB más las subidas de los precios, que pueden ser 2%, pueden ser 3%. Entonces, estas empresas solo en ingresos pueden conseguir un 5 a 7%, por ejemplo, de crecimiento en beneficios, que a nivel en crecimiento de ingresos, que a nivel de beneficios puede ser muchísimo mayor. Es una empresa bastante interesante y también son de lo más seguro que hay, porque sabes que sí, es verdad que hay periodos buenos y periodos malos en la economía, pero si tú eres una empresa que se dedica a, por ejemplo, a fabricar piezas de coche, los coches, aunque, es un mal ejemplo, ¿no? Pero al final las fábricas siempre te van a estar pidiendo material, siempre te van a estar pidiendo partes nuevas por muy mal que la economía vaya, por lo que sí, vas a tener una bajada en los ingresos, pero normalmente no es tan grave. Y uno de los mejores negocios que hay para invertir son las franquicias. Estas franquicias pues son muy buenas, muy interesantes, porque básicamente el riesgo lo tiene el franquiciado, no el franquiciador. Por ejemplo, si tú montas un McDonald's, ¿no? Por ejemplo, y lo petas, pierdes tú el dinero, no lo pierde McDonald's. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes una empresa que tiene 100 restaurantes y quiebra uno, pues es posible que hasta quiebre toda la empresa por culpa de ese restaurante, ¿no? Aquí no. Si un local lo hace mal, a McDonald's, por ejemplo, o a KFC, le da igual. Es tu problema. Yo cobro un royalty por las ventas que tengas y también te cobro más royalties por la marca, por poner mi marca. Entonces, al final este tipo de compañías tienen un riesgo muy bajo y además tienen un crecimiento interesante que puede hacer que tus beneficios crezcan bastante, ¿vale? No tienen un crecimiento exageradamente alto, pero pueden ser acciones bastante interesantes de dividendos crecientes. Y fíjate qué curioso que las acciones con dividendos bajos y crecimiento alto son acciones que ya conoces. Tenemos a Microsoft, tenemos a Apple, Nvidia, lamentablemente esto no cuenta, da un dividendo enano, minúsculo, es como si no diese dividendo prácticamente. Tenemos a Meta, que está iniciando el dividendo. Ahora mismo está dando un 0,41% de dividendo. Pero no sé si esto es anualizado o es el pago que van a dar ahora. No lo sé. Pero... no, mentira. Esto es el pago anualizado, perdón. Yo creo que Meta va a dar 4 dividendos, ¿vale? De 50 centavos cada uno. Entonces puede ser algo interesante si te gusta el dividendo.
tenemos a Novo Nordisk, esta pues igual no la conoces, Broadcom si eres de Estados Unidos, Visa, Louis Vuitton, esta la conoces también, empresa bastante interesante, ojo que es cíclica, pero fíjate cómo crece, un crecimiento del 19% y te da un pequeño dividendo. También tenemos esta empresa del sector seguro. Aquí dicen que es una empresa de médica, o sea, es una empresa del sector salud, pero yo lo veo más como un seguro, ¿vale? Una empresa aseguradora más que una empresa del sector salud. Pero bueno. Y luego también tienes aquí a Mastercard, Visa, Mastercard. Fíjate que son dos negocios muy interesantes, dos negocios que los tienen los mejores inversores del mundo. Y es que si tuviera que invertir aquí, bueno, pues son acciones muy buenas, es de lo mejorcito que hay, y que buscaría acciones con un crecimiento de más del 9% en beneficio y buscando una rentabilidad total al accionista de más del 12%. Me centraría en acciones de muy alta calidad y poco cíclicas, porque la idea es comprarlas una vez y mantenerlas durante muchos años. No quiero problemas, quiero un crecimiento lo más lineal que se pueda a nivel de beneficios, claro, a nivel de beneficio por acción, lo más lineal, no quiero sustos. Y una gran compañía es Standard & Poor's Global. Esta compañía tiene los índices Standard & Poor's, pero también tiene otro negocio que es increíblemente bueno, que es la parte de la calificación de los bonos. Estos dos negocios, junto con sus otros dos, la hacen una empresa increíble de crecimiento bastante alto. Básicamente, si una compañía, bueno, mejor dicho, si la bolsa sube de media un 8%, sabes que como mínimo la parte de los índices va a subir en bolsa, bueno, va a subir sus ingresos un 8%. Entonces, también tiene cierta predictibilidad, ¿no? Si se puede decir eso. Es bastante predecible, ¿no? Entonces, puede ser muy, muy interesante. Y fíjate cómo aquí a nivel de beneficio bruto, sube prácticamente en línea recta. Entonces, puede ser una opción bastante interesante. Y bueno, entonces, ¿qué es mejor? ¿Crecimiento del dividendo o dividendo alto? Y es que aquí te lo voy a decir con números. Y es que si tú inviertes en una acción que te da un dividendo alto, pero que no crece, y le metes unos 100 euros de dividendo, pues al final te va a dar 80 euros de dividendo, pero en bolsa no va a variar, va a seguir valiendo lo mismo, 100 euros. Entonces, el retorno total en dinero es de 80 euros, prácticamente el dividendo. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes una compañía que crece al 4 y te crece el dividendo un 5% y le metes el mismo dinero, fíjate cómo cada vez el dividendo es más alto y más alto y más alto. Esta compañía antes del año 20 te está pagando más dinero que esta, por ejemplo. Si te fijas a nivel de dividendos, pues igual no te ha dado tanto dividendo como la otra, pero si suponemos que el beneficio por acción sigue creciendo y que el múltiplo PER se mantiene constante, la compañía subiría en bolsa, por lo que tú ganarías 113 euros con 20 centavos respecto a la inversión inicial, que es bastante más que la rentabilidad que le ha sacado a una acción con un dividendo muy alto. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tienes una acción que tiene un dividendo muy bajo, pero te da un crecimiento de la acción muy alto, inviertes el mismo dinero, fíjate cómo si al principio le cuesta un poco crecer, cada vez le cuesta un poco, va subiendo, pero con el paso del tiempo cada vez es más dividendo, más dividendo, más dividendo. Sí, a nivel de ingresos por dividendo es demasiado bajo, pero en bolsa ha subido muchísimo, ¿vale? Y ahora vale 259 euros. Si sumamos el crecimiento en bolsa más el crecimiento de los dividendos, estamos hablando que esta compañía nos ha generado unos beneficios de 175 euros con 31 céntimos, por lo que a la larga
te compensa siempre invertir en acciones que crezcan el dividendo, porque si crecen el dividendo, crecen en bolsa y toda tu inversión, tanto las acciones como el dividendo, te dan una rentabilidad mayor, ¿vale? No debemos de enamorarnos de un dividendo alto. Sí, a mí me gustaría cobrar un 8% de rentabilidad anual, pero si no me lo suben, a la larga estaría perdiendo capacidad adquisitiva. El crecimiento del dividendo es más importante que la rentabilidad del dividendo. Y además, con esto de la inflación, pues lo que queremos es que mínimo nos suban los dividendos por encima de la inflación, que sería una muy buena idea, ¿vale? Por eso los bonos no son tan buenos como las acciones, porque las acciones te protegen de la inflación. Si te ha gustado este vídeo, recuerda seguirme y compartir este vídeo con familiares y amigos para que aprendan a invertir de la forma correcta. ¡Chao!